Recuerdo que mi mamá me decía, no hija, no estudies enfermería porque si van a la guerra son a las primeras que mandan. Y la verdad es que actualmente estamos viviendo como una guerra. Ahorita los médicos están cansados, nos la estamos rifando todos. Pero salimos agotados, sudando, cansados. Y sí es una batalla ya dentro del Covitario. Todos los días estamos perdiendo como sociedad. Diario hay muertes, diario hay nuevos niños huérfanos cada día, nuevas familias rotas. Y que pues afortunadamente no han sido más, porque hay un sistema de salud seguro, eficiente y que está trabajando a todo lo que da para atender las necesidades de los ciudadanos. Una capacidad hospitalaria prácticamente rebasada. Hasta el día de hoy, cada paciente que ha requerido del Estado ha tenido una atención, ha tenido un médico, ha tenido una enfermera, ha tenido una cama, ha tenido insumos, y eso se le aplaude y se le agradece al gobernador, porque no le escatimó ni un peso. El INSABI fortalece al sector salud de Querétaro contra el coronavirus. Yo admiro muchísimo a lo que es el personal de enfermería porque ellas están ahí todo el tiempo, están cercanas al paciente, ellas son nuestros ojos en todo momento. Soy camillero en el hospital COVID, traslado pacientes. Al principio es un choque, pero después uno a fin de cuentas se pone a su lugar y dice, pues a mí me gustaría que me trataran con humanidad el día que ojalá que no, pero el día que yo llegara a un hospital, esa calidez en el servicio. Hemos vivido mucho estrés, aparte angustia, porque pues hemos visto muchos pacientes, familiares, conocidos fallecer a causa pues del COVID y no nada más ha sido uno, sino que han sido varios pacientes. Hemos tenido todo aquí lleno. Sí da miedo estar aquí, sí antes no creía, pero sí existe el COVID. Sí existe el COVID. El personal de salud está capacitado, pero también está cansado. Es importante hacer un reconocimiento extenso para la gran labor que han hecho y siguen haciendo. Pero creo que hay mucha gente que nos culpa o nos dice, por eso te pago. Son críticas que realmente siempre escuchamos todos los días. A mí me tocó que me bajaran del autobús 2 veces, porque la gente pedía que me bajaran, porque los iba a contagiar. El personal de salud tenemos miedo, ni siquiera les hacen la parada al transporte público. Me golpearon, me patearon. Pues al principio lo tomé como incómodo, más que nada, como una incomodidad de, pues si estoy trabajando a favor de la salud y que hay un señalamiento, pues me generó esa molestia y sin embargo, pues sabemos que es miedo lo que genera estas reacciones y el desconocimiento pues solamente aviva más este sentimiento. Yo creo que lo que más me ha pegado ha sido el poco compromiso que tiene la sociedad para con nosotros los profesionales, porque nosotros tenemos una formación. Viene esto nuevo y pues esperas que la población tenga miedo, ¿no? Porque se está muriendo la gente, más sin embargo no lo tienen. Entonces esto de poder ser menos tiempo, ya vamos para 9 meses y no sabemos cuándo va a acabar. En Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez emitió un mensaje de alerta ante el incremento de casos en la entidad, por lo que dio la instrucción que se fortalezcan todas las áreas de atención y contención para enfrentar el virus. Cuando surge el semáforo de riesgos epidemiológico, el Estado nos alineamos completamente. Al principio pues eran alrededor de 4 o 5 indicadores y después empezamos a ver pues que esos indicadores no eran suficientes. Y entonces varios estados empezamos a sugerir y a pedir que hubiera una valoración de esos indicadores.
hubo la oportunidad de hacer algunas sugerencias y pues se incorporan y entonces se genera este nuevo construcción del semáforo con la participación tanto del comité como de los propios miembros del gabinete. Se identifica que había la necesidad de generar algo propio, algo que permitiera precisamente avanzar en ese equilibrio entre el cuidado de la salud y la mejora de la economía, que pues para ese momento ya estaba bastante afectada. Y entonces es que se genera esta escala de escenarios, donde el principal eje era la ocupación hospitalaria. Los integrantes del Comité Técnico de Salud en el Estado determinaron que Querétaro se mantendrá en el escenario C, por lo que continúa las regulaciones de actividades desde el pasado 21 de diciembre. Una vez declarado el confinamiento, pues creímos importante el tema de la atención psicológica por parte del personal de la Secretaría de la Juventud, por parte de los psicólogos. Pues se toma la iniciativa por parte del gobernador del estado, que también el tema de la salud mental era importante y que debería haber un equipo de psicólogos y psicólogas que estuvieran atendiendo a la población por una cuestión pues muy simple, la incertidumbre. Hemos escuchado a mucha gente estresada por el confinamiento, con ataques de pánico. Hemos escuchado a muchas personas con cuadros de ansiedad. Ver a tu familia pues encerrada, pasar un cumpleaños totalmente solo, sin nadie, pues son cosas que no se te van a olvidar. Ha cambiado su dinámica familiar, ha cambiado su dinámica laboral y lo tienen que hacer solamente en un espacio. Empezamos a revisar el crecimiento de la violencia familiar y se generaron las medidas para que las personas que sufrían violencia de familia pudieran tener acceso a la denuncia y a las medidas de protección. Y esto permitió que la autoridad interviniera y visibilizara un problema que hoy es una realidad, pero que poco se habla y mucho menos se dice. Existen cientos de historias no contadas en Querétaro sobre casos de mujeres violentadas. Nosotros tuvimos que cambiarnos de domicilio, obviamente no es un lugar seguro. Si ya empieza a haber casos aislados, es que ya empieza a haber descomposición social. No teníamos a nivel educativo, desde mi experiencia y desde lo que yo veo y lo que he vivido, no teníamos un plan estratégico para trabajar y pasar el aula a una cuestión virtual. Ya iniciando este nuevo ciclo escolar, no conocemos el grupo, no conocemos a los papás y los niños pues tampoco nos conocen a nosotros. Entonces, de entrada ya ese era un reto muy grande, que obviamente las clases virtuales no son todo el horario por la cuestión de tener un pequeñito cuando su periodo de atención son 7 minutos, 8 minutos y tenerlo 5 horas sería cruel, sería incluso no adecuado en el ámbito educativo. Y eso agrégale que estás preocupado por la escuela de tus hijos. Los papás que estaban preocupados por pagar internet, por computadoras, por teléfonos. Hemos escuchado también a personas que han perdido sus empleos o que tienen el temor de perder un empleo. Algunas empresas ayudaron y como que modificaron los pagos y las deudas que se tenían, ¿no? Pero como pensábamos que esto era para cuestión de meses, la gente se alivió un poco porque decía, bueno, pues me centro en ver lo de la comida, lo de los gastos de la casa y poco a poco voy viendo lo de las deudas. Pero no contábamos con que esto se iba a extender tanto y no hay más trabajo. Todos los artistas, músicos, cantantes, los que nos dedicamos a darle alegría a la gente, nos quedamos sin trabajo. Entonces, más allá de todo lo que implica económicamente, también anímicamente es terrible no poder estar haciendo lo que nos ha gustado durante tanto tiempo, que es hacer reír a la gente, ¿no? Y esto mismo pues le está pasando a todos los compañeros teatreros y artistas.
El tema turístico devastador. Yo creo que nunca antes había pasado algo así. Desde el que vende un refresco, el que vende una paleta, el taxi, en fin, todo este sector, pues muy afectado. Porque al final de cuentas no son números, son familias las que desgraciadamente tuvieron que cerrar sus establecimientos. Por fortuna, el gobernador siempre dio la instrucción de que había que privilegiar el interés supremo, que es la salud y la vida. Pero también sabíamos que otra factura más era el trabajo y la estabilidad en el empleo. Entonces, desde la Secretaría del Trabajo, nosotros nos dimos a la tarea, en esa balanza con una línea tan delgada que es la salud y el empleo, para poder sacar con menos daños posibles al estado de Querétaro. Representantes del Banco Mundial han tomado como referencia a Querétaro a nivel Latinoamérica para promover trabajo formal en beneficio de la sociedad. Fuimos el primer estado de la República, y no lo decimos nosotros, lo dijo la Federación el 20 de agosto, que implementamos las ferias virtuales de empleo y los reclutamientos virtuales. 10,000 empleos formales durante la pandemia. Hay estados que sin pandemia no los generan en un año. Todo el esfuerzo del gobierno, muy puntuales, pues era la protección del ingreso familiar, la dotación de insumos para que pudieran retomar su trabajo. Muchas gracias. Para que pudieran reactivar actividades, y el otorgamiento de créditos para que aquellos que hubieran sobrevivido a la cuarentena, pues era para que puedan reactivar económicamente. Estuvimos apoyando a pequeños empresarios para que reactivaran sus actividades. Se apoyó a más de 60,000 personas que hubieran perdido su fuente de ingreso, entre empleados formales y autoempleados. Se dedicó pues todo el esfuerzo del gobierno a lo que nosotros competía, era a concientizar a la ciudadanía de que el virus está presente y cómo podíamos combatirlo, cómo podíamos prevenir la enfermedad. Las necesidades de los pacientes con coronavirus son diferentes o distintas al resto de las enfermedades. Exige que nosotros tengamos una planeación, la administración y la comprobación de los recursos que se nos otorgan, los cuales han sido suficientes, han sido vastos, con la finalidad de poder seguir atendiendo a los pacientes. Se decidió también compra de ventiladores, compra de monitores, toda una reestructura hospitalaria de urgencia para prepararnos para lo que pudiera venir. Recuerdo mucho un matrimonio que llegó a urgencias. 2 personas mayores, no supieron cómo se contagiaron. Los 2 estaban muy graves. Sus familiares no aceptaron la intubación. Tristemente los condenaron a morirse. ¿Vale? Nada más quiero que se pase del otro lado. Pues ellos de cama a cama se tomaban sus manos. No pudimos hacer nada. Se murieron los 2. Y son cosas que no debieran pasar. Mi papá era Alberto Calva. Tenía 60 años. Inmediatamente que le detectan esto, empiezan los síntomas. Empieza el dolor de cabeza. Obviamente empieza la atención médica. A los 3 días ya necesitaba un concentrador de oxígeno, al 4.º día ya no era suficiente, necesitaba un tanque, ya no necesitaba 2 tanques. No sabía qué estaba pasando en tan poco tiempo en mi vida que desgraciadamente para nosotros, principios de enero fue un mes difícil porque la ocupación hospitalaria en ese momento estaba saturada. De Querétaro hay hospitales que se encuentran saturados de atención a pacientes COVID-19. Suena el teléfono, es mi mamá, y cuando contesto me dice, oye Dani, ¿qué crees? Tu papá se siente un poco mal.
y un médico le quitó el teléfono y le dice, no, Daniel, tu papá no se siente un poco mal, tu papá está muy grave y no está oxigenando. Me dio mucho miedo hacerme la prueba, porque yo dije, no, o sea, yo voy a salir negativa, me estoy cuidando, porque tengo sobrepeso. Y llegó el mail y lo primero que leí fue positivo. Vivo con mi hermana. Decidí no avisarle, decidí tomar las riendas. Obviamente si yo veía que no iba a oxigenar más, pues sí tenía que recurrir a ella, pero yo sé que se hizo la fuerte. Hoy en día te puedo decir que si mi hermana no hubiera estado conmigo, a lo mejor no estaría aquí. Porque ella se encargó de ir por los medicamentos, de estar al pendiente de mis alimentos, de estar al pendiente de muchos detalles que a lo mejor yo creo que yo sola no hubiera podido. No sé qué pasó, pero en mis brazos y en los de mi hermano, me volteó a ver, abrió los ojos, se desvaneció y se fue. Sé que los médicos dicen que es el COVID, que es neumonía y que te tratan de explicar. Pero ¿cómo le explico a mi cerebro, yo que no soy doctor, no entiendo de anatomía, como si mi papá estaba bien 10 minutos antes, en 10 minutos algo sucedió y ya no estaba? Y sonó el teléfono y eso de que el corazón sientes que se te va a salir. Y era un teléfono que pues no conocía, contesto y cuando contesto me dice una persona, hablo con Daniel Rodríguez García. Digo, sí, me dice, ¿qué crees? Tu papá hace un rato se puso un poco grave, le dio un paro respiratorio, por lo tanto hicimos todos los trabajos posibles para poder mantenerlo con nosotros, sin embargo, acaba de fallecer. Y a los 3 días me detectan COVID, precisamente por el acercamiento que tuve con mi papá. Y viene todo esto a tu mente de decir, ¿ya viste cómo terminó él? Vas tú para allá.